La Procuraduría de la Administración, a través de la Secretaría Provincial de Los Santos, se honra en presentarles el tema La sana crítica como elemento en la decisión del juzgador, desarrollado por el magíster Eduardo Barba. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Panamá, con maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Derecho con énfasis en Derecho Penal, Derecho con énfasis en Derecho Civil, Derecho con énfasis en Derecho Comercial. Posee posgrados en Docencia Universitaria, en Derecho Público y en Derecho Procesal Penal. Se ha desempeñado en diversos cargos como juez en las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas. Actualmente labora como juez de garantía en la provincia de Herrera. Se ha desempeñado también como docente universitario, desarrollando el tema la sana crítica como elemento en la decisión del juzgador. Con ustedes, el magíster Eduardo Barba. En esta oportunidad me ha correspondido tratar el tema sobre la sana crítica como elemento de la decisión del juzgador. La sana crítica es un método utilizado por todo juzgador para justificar, para fundamentar sus decisiones judiciales, construyendo argumentos sólidos, claros y congruentes con las pretensiones de las partes y sobre todo es la base de toda motivación judicial. Este aspecto de la motivación judicial ha sido llevado como parte de los derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se ha señalado que la motivación debe incluir donde las partes deben sentirse claras con respecto a los argumentos y al análisis que realiza el juzgador sobre las pruebas aportadas al proceso. De tal forma que podemos señalar que la valoración probatoria realizada a través de la sana crítica conlleva el ejercicio intelectual o mental realizado por un juzgador con la finalidad de analizar esas pruebas aportadas al proceso, extrayendo hechos y reconstruyendo una verdad histórica que guarda relación con los hechos que se demandan o se acusan, asignándole valor a cada uno de esos elementos probatorios y también en conjunto, estableciendo la pertinencia, conducencia, idoneidad, legalidad o ilicitud y la utilidad de esos medios probatorios, tanto individual como de conjunto, para llegar a las conclusiones denominadas hechos probados. En la primera etapa de la sana crítica o de los elementos de valoración, el juzgador puede mantener varios estados, un estado de duda o un estado de certeza. Si existe un estado de duda, pues inmediatamente se tiene por no probada la pretensión o la acusación. Si se mantiene un estado de certeza, puede ser una certeza de que no se probaron los hechos o una certeza de que afirmativamente se probaron los hechos de la demanda o de la acusación, concluyendo en este último aspecto con una sentencia condenatoria. Por ende, tenemos que señalar que existiría duda cuando se aporten al proceso pruebas que acreditan unos hechos, pero por el otro lado, también existen pruebas idóneas que desacreditan los mismos hechos o que por lo menos disminuyen el valor probatorio de las pruebas iniciales, generando entonces la absolución. Por el contrario, hay certeza del juzgador cuando los medios de prueba le convencen que se han acreditado los hechos que realmente ocurrieron y por ende el juzgador está convencido de que debe o absolver o condenar. Para ello tenemos que señalar pues que
se puede acreditar tanto la verdad material o real, no solamente la verdad formal, ya que no se acuñaron, no se aportaron todos los elementos de pruebas que pudiesen brindar luces de qué fue lo que ocurrió. Adicional a la sana crítica, también coexisten otros dos métodos, como es el de la íntima convicción o prueba en conciencia, utilizado por los tribunales populares que no requieren argumentar o justificar la decisión, solamente con su leal entender y saber de justicia, indicar si condenan o absuelven. Por el otro lado, prueba tasada, tarifada o prueba legal, donde la ley es la que le asigna el valor a cada prueba conforme a parámetros que el juzgador solamente tiene que apreciar y consecuentemente indicar si le da un valor de plena prueba o la desecha como prueba válida. El primero de estos métodos de íntima convicción o prueba en conciencia lo utilizan actualmente los tribunales de conciencia para juzgar homicidios, el sistema penal acusatorio, donde participan personas que no conocen de derecho, observan la presentación de las pruebas y llegan a su íntima convicción de que una persona cometió un ilícito o no. Y por el contrario, la prueba tasada o tarifada, que tenía validez sobre todo en una regla del Código Judicial anterior, donde indicaba que tres testigos que coincidían en modo, tiempo y lugar sobre un hecho en específico tenían que ser considerados como plena prueba. O cuando señalan el Código Judicial que un solo testigo nunca podría constituir plena prueba, solo gran presunción. Ello pues ha tenido que ir variando y en la actualidad se permite analizar un testigo único, pero verificando otras pruebas que acrediten los hechos que está disertando el testigo único, o las llamadas pruebas confirmatorias. Sobre todo en materia penal es muy utilizado este mecanismo porque hay delitos que se cometen en clandestinidad y se requiere pues que si solamente existe un testigo, se valora el mismo para establecer si se cometió el hecho o si la persona está vinculada o no. Pero también existen unas reglas documentales donde se aprecia esta prueba tasada, como por ejemplo en la acreditación de la persona jurídica o la existencia y vigencia de la persona jurídica, en la acreditación del matrimonio civil, en la acreditación de la propiedad de un bien inmueble. Estos aspectos, si se acredita a través de otros mecanismos probatorios, estaríamos probando o acreditando hechos similares, pero no lo que le he indicado hace un momento. Por ejemplo, estaríamos acreditando la existencia de una sociedad irregular, no una persona jurídica. Estaríamos acreditando la unión de hecho, no un matrimonio civil. Estaríamos acreditando la posesión de un bien, no la propiedad de un bien, porque no se aportó la certificación de registro público o de registro civil como prueba documental idónea para establecer como probados estos hechos. Sin embargo, pues el mecanismo más utilizado y que el Código Judicial reitera, y hablamos del Código Judicial porque es la norma procesal general, pero las demás normas de procedimiento también hacen referencia a la valoración bajo la sana crítica. La versión de un testigo que observa un accidente de tránsito donde dice que el conductor iba a exceso de velocidad. Y por el otro lado, la opinión pericial donde se establece que el conductor iba dentro del máximo de los 80 kilómetros por hora
permitidos en la vía. Ahí entonces tenemos dos pruebas que pueden ser consideradas contradictorias. Si es exceso de velocidad, cumple con el reglamento del tránsito y el deber de cuidado. Si va dentro de los 80 kilómetros que permite el reglamento del tránsito en una vía doble, de doble vía, entonces no incumple con el reglamento del tránsito. Pero preguntémonos, ¿cumple con el deber de cuidado? Y esto lo vamos a establecer entonces o resolver con el principio del tercer excluido, que igualmente el tratadista García Maínez señala que dos juicios contradictorios no pueden ser verdaderos ambos, de donde se infiere que uno de los dos juicios es falso. Entonces, ¿cuál de los dos tomó en consideración las circunstancias del tránsito? Habían personas en la calle, estaba lloviendo, estaba próximo a un semáforo, habían señalizaciones de menor velocidad, que a pesar de que indicaban el reglamento máximo de 80 kilómetros por hora, pero existía una señal visible donde indica que era 60 kilómetros por hora. Entonces, hay que verificar estas otras circunstancias para establecer si la apreciación del testigo de alta velocidad, de acuerdo a las circunstancias, es correcta o no. O si la apreciación del perito, que a pesar de que estaba dentro del límite reglamentario, no logró verificar el principio científico que se le imponía, era el de verificar la diligencia debida. Por último, el principio de la razón suficiente, donde se indica pues el tratadista que he citado, Eduardo García Maínez, se refiere a este principio a elementos del pensamiento que le dan fuerza obligatoria a los argumentos presentados por el juzgador, donde indica pues que todo juicio para ser verdadero debe mantener un fundamento suficiente. ¿Y cuál es el fundamento suficiente en el debate que he planteado? ¿Quién cumplió con el deber de cuidado? ¿Quién cumplió con esa prueba de verificar las circunstancias bajo las cuales se estaba conduciendo en ese momento? Cuando nosotros analicemos esas circunstancias, podemos darle valor suficiente o una razón suficiente al testigo o al perito. En ese caso, si el perito no analizó cuáles eran las circunstancias que rodeaban el accidente, no determinó la existencia de peatones, la existencia de semáforos, la existencia de vehículos, la existencia de lluvia, entonces la apreciación del testigo era más válida que la conclusión del perito. Y a este ejercicio mental es lo que conocemos como sana crítica. Pero además tenemos que plasmarlo en las resoluciones de manera clara para que las partes puedan saber cuáles son las razones bajo las cuales se toma una decisión. Las otras reglas de la sana crítica corresponden pues a las reglas de la ciencia, principalmente para el análisis de pruebas periciales y de pruebas científicas en general. Y estamos hablando del conocimiento de los métodos científicos, el conocimiento de los instrumentos que se utilizan para el análisis de esas pericias, el conocimiento de la aplicación de los principios generales de cada ciencia a la pericia,
Esta labor, pues el juez no la conoce y por lo tanto siempre va a estar asistido de pruebas periciales. En lo civil es un poco más difícil porque si el perito no comparece, el informe es suficiente para su valoración, a menos que se requiera su ratificación por la otra parte y ahí entonces pueda dar mayores explicaciones. Pero en materia penal, el perito debe ir a explicar su peritaje ante los tribunales de juicio con la finalidad de que explique de manera razonada las razones por las cuales llegó a esta conclusión. De forma tal que es más fácil hacer una valoración frente a la explicación del propio perito que frente a un informe documental únicamente. También en cuanto a las reglas de la experiencia nos referimos a los conocimientos que adquiere el juzgador durante el ejercicio de la judicatura al momento de emitir sentencia, ya sea bajo la orientación de jurisprudencia con respecto al valor que debe darle, ejemplo, a un documento privado portado en copia simple, pero que no fue objetado, darle valor a los testigos de referencia, porque por sí mismos no pueden ser excluidos como pruebas. Esa experiencia del juzgador para establecer cuáles son las pruebas idóneas para acreditar, ejemplo, la prescripción adquisitiva, para acreditar la posesión per se, o para acreditar un hecho punible, por ejemplo, cuando estamos frente a una estafa y no a una apropiación indebida, cuando se está frente a una estafa y no frente a un incumplimiento de contrato, cuando se acredite que hay un engaño. La experiencia del juzgador también le indica cuando el dolo constituye un delito, en este caso de delito de estafa, y cuando es un dolo civil solamente, ya que eso no lo establece la ley, ni lo establece la lógica, pero sí el juez puede, a través de la experiencia como juzgador, determinar si esas pruebas son suficientes para indicar que se está frente a un delito o ante un incumplimiento de contrato, por ejemplo. Así entonces, la prueba de la sana crítica como un elemento de la decisión del juzgador es aplicada por disposición de leyes procesales, entre ellas el Código Judicial Penal, el Código Judicial y el Código Procesal Penal, en lo que corresponde pues al artículo 781, que establece como regla general la sana crítica para valorar pruebas, sin excluir la solemnidad documental, a lo que nos referíamos hace un momento sobre la prueba legal. El 917 que habla sobre las reglas de la sana crítica para dar fuerza a las declaraciones, indicando pues las circunstancias y motivos que corroboran lo expuesto por cada declaración, la fuerza del dictamen pericial atendiendo a los principios científicos y también haciendo referencia a algunos señalamientos de la jurisprudencia, donde se indica pues que la intención de la ley tiene como finalidad que al momento en que el juez deba valorar esta clase de pruebas, lo haga de manera más objetiva posible, precisando que la sana crítica está constituida por elementos de la lógica, la experiencia y el correcto entendimiento humano. Entiéndase ese correcto entendimiento humano como la razón o el sentido común. Pues valorando cada prueba desde el momento en que ha sido llevada al proceso, presentación oportuna, verificando si la misma es lícita, si es legal,
estableciendo su pertinencia, conducencia e idoneidad para acreditar los hechos que se dicen pretendidos en cada proceso, para concluir con el examen de su contenido y establecer cuáles son los hechos probados. En conclusión, se ha indicado pues que la sana crítica conlleva la confrontación de todo el material probatorio, tanto de testimonios conjuntamente con pruebas periciales y documentales que buscan utilizar la sana crítica para reconstruir o a realizar una aproximación a la realidad de los hechos ocurridos y establecer cuáles hechos se deben tener por probados o no. Pero la sana crítica y el desarrollo de cada una de esas reglas, plasmando argumentos en las decisiones judiciales, permiten que las partes, si se sienten satisfechos, compartan esos fundamentos o esos señalamientos con el juzgador. Sin embargo, de no sentirse satisfechos, les permitirá criticar esos argumentos. Y pueden dar lugar a estos señalamientos que les pongo de presente. Uno, que la CUEN desatiende la sana crítica. También el examen racional de las pruebas y la lógica y la experiencia. Que los tribunales de segunda instancia no le dan valor de convicción ni de plena prueba, pues no analizó el acervo probatorio en base o conforme a la sana crítica. El ACUEN de manera injustificada se apartó del valor probatorio que les concede la ley. Ya aquí no estamos hablando de sana crítica, estamos hablando de prueba tasada o prueba legal. Que la CUEN no justipreció de acuerdo a las reglas de la sana crítica los testimonios. Se apartó de la sana crítica al valorar la prueba pericial denominada prueba pericial económica. Y estos argumentos son constitutivos de causales de casación. Por ende, es muy importante aplicar la sana crítica al momento de justificar una decisión judicial. Por último, también los tribunales, al momento de resolver recursos, pueden verificar esos cuestionamientos de las partes y concluir. Así entonces, exponemos un argumento de segunda instancia bajo los siguientes conceptos. De manera que si la segunda instancia hubiera ponderado estas declaraciones conforme a las reglas de la sana crítica, no necesariamente hubiese concluido que el apagado de luces influyó en la comisión del ilícito, porque la oscuridad afectó la claridad de las imágenes del video. Esto para decir que no hay identidad, no hay una prueba concluyente que nos indique que las personas que han sido sancionadas realmente eran las que estaban allí o que aparecían en el video. Entonces, aquí incluimos otro aspecto importante, el análisis de las pruebas tecnológicas. ¿Quién las realiza? ¿Las realiza el juez directamente? ¿O las tiene que realizar un perito que se las explique al juez? ¿O las tiene que realizar un testigo para que se las explique al juez? Y eso es parte de la experiencia. Porque el juez llegar a conclusiones de observar un video que no ha sido practicado frente a las partes, sin conclusiones de un testigo o de un perito, estaría convirtiéndose también en parte del proceso. Con ello, pues, queremos darle luces de lo que representa para un juzgador el cumplir con estas reglas de la sana crítica y de esa manera
también brindarle una explicación satisfactoria a las partes sobre las razones por las cuales concluyó en una condena o en una absolución de las pretensiones demandadas o acusadas. Muchas gracias.